Hoy quiero compartir con usted un pasaje de Apocalipsis, capítulo 2. Y ahí es donde comienza el mensaje a las 7 iglesias. Y vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso, el mensaje a Éfeso. Capítulo 2, versículo, eh, versículo 1 en adelante. Dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Un pasaje realmente muy lindo y confrontador. Bueno, estuve investigando un poquito sobre el inicio de del versículo 1, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Bueno, encontré algunas posturas. Bueno, algunos dicen dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Algunos dicen que, bueno, es el pastor de la iglesia, puede ser el ángel. Otros dicen que cada iglesia tiene un ángel un ángel en la iglesia. Y hay otro que dice que habla a la iglesia misma. ¿Por qué? Porque la palabra ángel significa también la palabra mensajero. Y cuando dice, sabemos que también la iglesia es el representante de Dios ahora en la tierra y es el mensajero de las buenas nuevas para salvación. Bueno, pero son las posturas o los puntos de vista que encontré de algunos comentarios, los cuales, cuando estemos delante del Señor, creo que Él nos va a aclarar bien quién es el ángel de la iglesia. Bueno, ahora, sigue el versículo, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, aquí dice las 7 estrellas a su diestra, habla de 7 candeleros de oro. Son la misma cosa. Aquí hay 7 mensajes para 7 iglesias en específica. Bueno, entonces dice: las 7 estrellas y los 7 candeleros son la misma cosa. Es la iglesia del Señor. Son las iglesias locales en aquel tiempo. Bueno, y dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, después dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Bueno, está hablando ese del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que tiene la iglesia en su diestra? ¿Quién es el que protege? La iglesia está segura en la mano del Señor, claramente. Y dice que anda en medio de los 7 candeleros. Bueno, sabemos claramente que el Señor Jesucristo está en su iglesia, está en medio de su iglesia, está en los creyentes. La presencia del Señor Jesucristo
es constante en las iglesias del Señor. Entonces, en este punto habla de las 7 iglesias locales y también del Señor Jesucristo que está en medio de su pueblo, que está en cada creyente. Bueno, dice esto, comienza el versículo, dice esto. Yo conozco tus obras. Este es muy importante atender. Porque ¿quién dice esto? Esto dice el mismo Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras. Aquí hay un atributo de Dios que es la omnisciencia, que conoce todo. Conoce a cada iglesia local, conoce a cada creyente, yo conozco tus obras, conoce el actuar de la iglesia local, conoce el actuar de cada creyente en su vida personal, íntima, dentro y fuera de la iglesia. Entonces, es un atributo que Dios muestra aquí nuevamente. Yo conozco tus obras, su atributo de omnisciencia, que conoce todo. Nada se le escapa al Señor Jesucristo. Y continúa el versículo. Dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Bueno, dice aquí, tu arduo trabajo. Está hablando de una iglesia que es activa aquí, una iglesia que trabaja. Dice tu arduo trabajo. Y una palabra, y paciencia. Bueno, creo que todos nosotros aquí que estamos sirviendo la obra del Señor sabemos lo que es ejercitar la paciencia en la iglesia local. Y está hablando de personas, de hermanos en Cristo que no crecen espiritualmente, son inmaduros, eh, siempre causando problemas, o sea, personas las cuales trabajan en nuestra paciencia. Entonces, también habla también muchas veces hay nuevos hermanos en la fe también las cuales necesitan paciencia para el crecimiento, pero en este caso habla de creyentes que causan problemas en la iglesia y las cuales entonces en este punto en esta iglesia había los encargados de la iglesia, los pastores, ancianos que, bueno, tenían que tener paciencia, soportar. Y que acá dice, y que no pueden soportar a los malos. Este es un punto importante. No puede soportar a los malos. Bueno, muchas veces en las iglesias locales habla malos, no habla de personas malintencionadas. Tristemente, muchas veces en las iglesias locales quieren refugiarse misioneros, pero que más bien son mercenarios del evangelio, que tienen el título de cristiano para sacar beneficio propio. Entonces, muchas veces esa clase de personas también de repente van cayendo o están en nuestras iglesias, pero ¿qué pasa? Utilizan el título de misioneros, de siervos de Dios, pero más bien para sacar beneficio propio. Entonces, por esto habla, dice así, y no puedes soportar a los malos. Y bueno, aquí también hay una linda aplicación para nosotros como creyentes, porque, bueno, de repente van a aparecer en nuestras iglesias, en nuestro caso pasó que aparecían misioneros extranjeros y todo eso, pero lastimosamente el Señor ha ido mostrando que no era el amor al Señor, no era el amor a la obra, a las almas, en lo que ellos estaban buscando, sino el beneficio propio. Eran mercaderes del Evangelio, tristemente. Dice acá, no puede soportar a los malos. Nosotros como líderes o pastores de la iglesia no tenemos por qué permitir esta clase de personas también en nuestras congregaciones. Bueno, y dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ese es un punto muy importante también que habla de esta iglesia, que habla muy bien
que dice acá, y has probado a los que dicen ser apóstoles. Están hablando también de una iglesia que realmente estudia la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, reconoce a los falsos maestros, a los que saben perfectamente cuando alguien viene y se autoproclama apóstol y reconoce que son falsos. Y eso es un lindo punto también que está mostrando esta iglesia, que estudian la palabra de Dios, conocen cómo identificar a los falsos maestros. Y bueno, y dice, y los has hallado mentirosos. Bueno, el conocimiento de la palabra de Dios es extraordinaria. ¿Por qué? Porque nos hace identificar a los mentirosos que pueden aparecer en medio nuestro. En este caso, eh, en este tiempo nosotros conocemos a muchos que se autoproclaman apóstoles, pero las evidencias cada día muestran que son mentirosos. Escuchamos de profetas, personas que hacen milagros supuestamente, pero sin embargo, en la evidencia de la palabra de Dios claramente muestra que son mentirosos. Y vemos aquí una iglesia realmente que es a simple vista mirando una iglesia modelo, que tiene paciencia, trabaja duramente, soporta y reconoce a los falsos apóstoles. Vemos una iglesia modelo en ese punto. Bueno, después dice, y has sufrido, el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Nuevamente aquí vemos una iglesia dice que sufre y has tenido paciencia. Bueno, en la iglesia, ¿quiénes son los que generan sufrimiento? Como vimos, creyentes carnales. Creyentes carnales que son buenos en opinar, a veces nomás aparece, no participan en la parte de apoyo, en la parte económica en la iglesia, pero asamblea, a veces era un poco pao, o de repente personas que nunca están en reunión de oración, son senadores, aparece de Santa Cena, pero nomás a veces aparece, después ya desaparece otra vez. Pero ¿qué pasa? Esta clase de personas dice, hace sufrir a la iglesia, hace sufrir a los pastores, a los diáconos. Y no solo eso, tampoco no se les puede, hace sufrir porque no son útiles en la congregación. Y has tenido paciencia, y después dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Vemos una iglesia aquí que, viendo todos estos puntos, una iglesia modelo, como dije, ¿okay? Por lo visto que una iglesia con muchas actividades, actividades aquí, actividades allá, haciendo esto, lo otro, y bueno, vemos hasta ese punto, diríamos que es una iglesia que al Señor le agrada, pero aquí el versículo 4 dice así, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí, tristemente, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esta es la iglesia de Éfeso. En esta iglesia, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, 15 y 16, habla claramente que cuando comenzó esa iglesia, era una iglesia donde era llena de fe, llena de amor, llena de unidad, evangelizaban, discipulaban, o sea, era el primer amor, estaban fervientes en aquel tiempo, hacían lo que al Señor le agradaba. Pero acá dice el Señor Jesucristo, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasa por qué le dice el Señor Jesucristo esto? ¿Por qué? Porque lastimosamente muchas veces ocurre en las iglesias también, y en aquel tiempo ocurrió, que en vez de ser creyentes espirituales, se volvieron creyentes carnales. En vez de ser creyentes espirituales, piadosos, se volvieron religiosos.
solamente manejados por actividades, por esto, lo otro, en vez de ser creyentes llenos de amor, más bien se, no se comportaban con amor, más bien se volvieron creyentes duros. Y has dejado tu primer amor, claramente, ¿qué es? Dejaron de predicar el evangelio, dejaron de discipular. ¿Por qué? Porque eso ocurre muchas veces en las iglesias que se endurecen entre los creyentes. Y bueno, ¿y quiénes son parte de la iglesia? Todos formamos parte de la iglesia, principalmente los pastores, diáconos, que somos los que estamos llevando el rebaño, dirigiendo el rebaño. Y cuando nosotros mismos nos convertimos en religiosos, en llenos de actividad de aquí, actividad allá, y sin embargo, ¿qué ocurre aquí? Ya no hay nuevos convertidos, no hay nuevas almas para Cristo, no hay evangelismo personal de cada uno. ¿Por qué? Porque se ha dejado el primer amor, se ha endurecido el creyente. Y eso es una triste realidad. ¿Por qué? Porque el creyente, cuando llega a eso, se vuelve un creyente egoísta, materialista, que dedica más tiempo a las cosas materiales, tiene que satisfacer sus deseos carnales, en una forma de decir, en cuanto a lo material, pero ya dejó de ser un creyente espiritual que ama la obra del Señor. Y eso es cuando ocurre, cuando se enfría el creyente espiritualmente. ¿Qué pasó? Has dejado, has olvidado tu primer amor. Esto tenía en contra de esta iglesia del Señor Jesucristo. En una iglesia vemos mucho estudio de la palabra de Dios, actividades, soportar, reconocían a los falsos, pero se volvieron fríos, corazones endurecidos, religiosos. La actividad de la iglesia era actividad, ya dejó de ser una iglesia donde tenía que ser un hospital para sanar a las personas con enfermedades espirituales. Bueno, continúa el versículo, dice, pero has dejado tu primer amor. Y aquí dice algo urgente, urgente. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ese es algo urgente que debemos hacer. Los creyentes, todos, pastores, diáconos, cada miembro, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Tenemos que hacer ese nuestro examen, autoexamen, autoevaluación de cómo estoy, cómo está la iglesia ante el Señor, cómo la iglesia está en los propósitos del Señor. Es una iglesia que predica el evangelio, es una iglesia que discipula o dejó de hacer eso, es una iglesia que apoya la obra misionera. Hay cosas que son fundamentales que la iglesia sí o sí debe hacer. Una iglesia, por ejemplo, que tolera el pecado, ya dejamos de tolerar eso, o sea, los pecados ya no son tan malos, sino ya alivianamos eso. Son cosas que debemos autoexaminarnos rápidamente. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Es una advertencia. Y después dice, y arrepiéntete. Es un llamado urgente para nosotros, para todos. Arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Claramente volver a cambiar de rumbo, en de corregir las cosas. Si seguíamos este rumbo, volver otra vez a hacer lo que al Señor le agrada. Porque muchas veces nosotros en la iglesia podemos caer en cualquier tipo de actividad, esto, lo otro, muchas cosas, y estar llenos de actividades aparentemente eclesiales, pero sin embargo sin la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque lo que estamos satisfaciendo nomás muchas veces es el orgullo, el egoísmo, porque queremos ver que haya movimiento en la iglesia, porque queremos ver que la iglesia funcione, se mueve, esto, lo otro, para satisfacer nuestro egoísmo y de los hermanos, para no decir en una forma que la iglesia está muy quieta, ¿no? Arrepiéntete, urgente volver otra vez a los linderos antiguos que el Señor nos ha trazado. Y los cuales
gracias a Dios tenemos bien claro. Es muy sencillo, no hay complicaciones. Evangelismo, discipulado urgente. Pecados, corregir, sanar y ir adelante. Restauración, sanación. Después dice, y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Conocemos claramente cuáles son las primeras obras. Dice, si no vendré, dice, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Una amenaza tremenda esto. ¿Para qué? Para la iglesia. ¿Quién forma parte de la iglesia? Somos nosotros. Es para la iglesia local. Porque dice acá una advertencia. Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa esto? Aquí vemos lo que pasó con esta iglesia de Éfeso. Después de 200 años, esta iglesia local desapareció. Se cerró, como no, desapareció. Y bueno, eso significa esto, que no significa pérdida de salvación de los creyentes. No está hablando de eso. Pero, ¿qué está diciendo acá? Que esta iglesia local, Dios puede cerrar. Puede cerrar ahí. ¿Por qué? Porque no es una iglesia de testimonio, no es una iglesia que está haciendo lo que al Señor le agrada. Más bien está desagradando a Dios y está deshonrando el nombre del Señor. ¿Cómo se eso? Cuando no hay frutos en las iglesias, de repente podemos preguntar cuántos bautismos tuvimos en el año. Son cosas que van marcando el trabajo de la iglesia. No la parte, muchas veces queremos medir las cosas por la estructura material, no. Como siempre sabemos, la estructura espiritual. Bueno, entonces, una advertencia que no debemos tener temor del Señor. ¿Por qué? Porque Dios puede tomar la decisión y quién le dirá nada. Y puede ser por culpa nuestra. Pero, de hecho, ya está hablando claramente como ejemplo a Éfeso porque esta iglesia desapareció. Comenzó espectacularmente. Vemos que estaba lleno de actividades, lleno de cosas aparentemente muy buenas, pero sin la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque se olvidó del primer amor, de lo principal que es el corazón de Dios, las almas perdidas. Bueno, dice a continuación el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Bueno, nicolaitas, bueno, dicen que era el fundador Nicolás. No sé eso, pero dice aborreces la obra de los nicolaitas. Bueno, en ese punto es lo que los nicolaitas practicaban eran lo que era la fornicación. Ellos le llamaban un culto que era la santa prostitución. Esa era una actividad que ellos tenían. También tenían actividades de idolatría, esas son sus prácticas paganas. ¿Qué pasó? Que querían introducir eso en las iglesias. Y eso te da a entender también hasta qué punto, qué clase de personas, inclusive de repente, habían en ese tiempo. Pero aquí vemos algo, dice que aborreces la obra de los nicolaitas, que claramente que ellos rechazaban esas prácticas para conocer nomás qué era lo que ellos practicaban. Después dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Importante, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, ¿quién entiende y quién al escuchar la palabra de Dios, quién entiende la palabra de Dios? Hay una evidencia de salvación de los creyentes cuando escucha la palabra de Dios y hace efecto en su vida. Aunque sea quebrantar tu chaponazo, pero es una evidencia de salvación. El que tiene oído, significa que al escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo mismo le ilumina y le hace entender el mensaje de Dios. Entonces dice, el versículo dice, el que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Bueno, claramente nosotros, esta posición no significa que nosotros tenemos que vencer todavía. Porque en Romanos 8:37 dice claramente que nosotros somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Después en 2 Timoteo 4:7 y 8, Pablo mismo donde dice también, donde he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y bueno, nosotros, por la gracia de Dios, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, somos los que vamos a participar también de esto. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. Bueno, esto quería compartir nomás un poco con ustedes, hermanos, este punto, porque realmente hay cosas muchas veces que nosotros como creyentes podemos caer fácilmente. Actividad aquí, actividad allá, pero la santificación progresiva no está ocurriendo. Y muchas veces en la iglesia no hay actividad, murió la iglesia. ¿Qué pasó? No hay nada. Sin embargo, lo más importante siempre para nosotros en la iglesia debe ser la santificación progresiva, que el pueblo pueda ir creciendo en santidad, en amor, en obediencia a la palabra. Y bueno, hermanos, gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes y espero que haya sido de bendición este mensaje. Gracias.